¿Alguna vez has despertado de un sueño que parecía tan real, tan intenso, que te dejó con una sensación de asombro? Tal vez fue el rostro de una persona que no habías visto en años, una voz que susurraba algo incomprensible, o un mensaje tan claro que te hizo preguntarte si había algo más detrás de lo que experimentabas. Pero espera un momento, ¿y si tus sueños no fueran simplemente producto de tu cerebro, sino mensajes directos de Dios? Sí, lo escuchaste bien. ¿Y si el mismo creador del universo estuviera usando tus horas de descanso para hablarte, guiarte o advertirte de algo? A lo largo de la historia, los humanos han buscado interpretar el significado de los sueños. Desde el faraón en Egipto que necesitaba a José para descifrar su confusión hasta los profetas que recibieron visiones durante la noche, los sueños han sido vinculados con lo divino. Pero tal vez te estás preguntando, ¿esto es algo que realmente dice la Biblia? Es posible que nuestros sueños no sean simples imágenes al azar generadas por nuestra mente, sino que sean un canal sagrado, directamente conectado con el mensaje de Dios. Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces te has despertado pensando, esto fue más que un simple sueño? Quizás sientes que fue una rica lección, un poderoso recordatorio, o incluso una advertencia celestial. Después de todo, el Salmo capítulo 16, versículo 7 dice, «Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye mi corazón». Esto parece indicarnos que Dios puede instruirnos incluso mientras dormimos. Pero, ¿cómo saber si eso es cierto? ¿Es eso lo que quiere decir este verso? ¿Es posible que Dios todavía hable hoy a través de nuestros sueños tal como lo hizo con José o Daniel? Si necesitas pruebas, no busques más, porque las encontrarás en la Biblia. Y lo que descubrirás podría cambiar tu perspectiva de los sueños para siempre. Aquí hay preguntas que tal vez te estés haciendo ahora mismo. ¿Todos los sueños tienen un significado espiritual? ¿Los sueños son siempre mensajes de Dios o hay otros factores en juego? ¿Y cómo podemos distinguir entre un sueño divino y uno que simplemente refleja nuestros pensamientos diarios o nuestras preocupaciones? El misterio de los sueños siempre ha fascinado a los cristianos. No puedes simplemente ignorarlos. Desde los mensajes premonitorios de los patriarcas, pasando por las visiones de apóstoles y profetas, hasta los momentos en que Jesús mismo mencionó revelaciones espirituales, la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usó sueños como un medio directo de comunicación con sus hijos. Pero, ¿siguen siendo válidos hoy estos métodos, o son reliquias de otro tiempo? ¿Acaso nuestros sueños esconden mensajes que estamos demasiado ocupados para ver o demasiado incrédulos para aceptar? Hoy, vamos a sumergirnos profundamente en este tema fascinante, explorando lo que la Biblia enseña sobre los sueños, descubriendo cómo distinguir si un sueño puede ser una revelación de Dios y reflexionando sobre cómo estos mensajes pueden guiar tu vida espiritual hacia un terreno más profundo. Al final de este vídeo, tendrás las herramientas necesarias para discernir si esos sueños que tanto te intrigan podrían ser, de hecho, mensajes divinos diseñados exclusivamente para ti. Prepárate para un análisis que te llevará a través de las páginas de la Biblia y te hará cuestionar cómo has visto tus sueños hasta ahora. Porque cuando Dios te habla, no siempre lo hace en voz alta. A veces escribe sus mensajes mientras duermes. La idea de que los sueños son mensajes de Dios no solo es intrigante, sino que también está profundamente enraizada en la historia bíblica. Desde el principio de las Escrituras, vemos cómo Dios usó los sueños como una herramienta para comunicarse con los humanos. ¿Quién puede olvidar la historia de José, el hijo de Jacob, cuyo destino estuvo marcado por dos sueños aparentemente simples pero profundamente significativos? En Génesis capítulo 37, versículos del 5 al 11, leemos cómo José soñó primero que sus davillas de trigo eran rodeadas y se inclinaban ante la suya, y como las estrellas, la luna y el sol hacían lo mismo en su segundo sueño. Aunque sus hermanos lo despreciaron por esto, esos sueños eran una visión profética que revelaba el plan de Dios para su vida. Pero este no es el único caso en el que Dios usó sueños para transmitir mensajes cruciales. En Génesis capítulo 41, versículos del 1 al 36, encontramos al faraón teniendo sueños inquietantes sobre vacas gordas y flacas, y espigas llenas y quemadas. Fue José, interpretando estos sueños a través de la sabiduría que Dios le dio, quien reveló que Egipto enfrentaría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Esta interpretación no solo salvó a Egipto, sino que también garantizó la supervivencia de la familia de José y el cumplimiento de las promesas divinas hechas a Abraham. ¿Notas el patrón aquí? En ambos casos, los sueños no eran meras imágenes o pensamientos aleatorios, eran mensajes divinos que requerían interpretación y acción.
Pero, ¿es esto exclusivo del Antiguo Testamento? Definitivamente no. Avancemos al Nuevo Testamento y veremos cómo Dios continuó comunicándose a través de sueños. En Mateo capítulo 1, versículos del 20 al 24, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, el esposo de María, para calmar sus miedos respecto al embarazo milagroso de María. El ángel le dijo que el niño que ella llevaba era concebido por el Espíritu Santo, y que debía llamar al bebé Jesús. Sin ese sueño divino, José podría haber tomado una decisión drásticamente diferente, alterando el curso de la historia de la salvación. Además, no podemos olvidar a los magos que visitaron a Jesús después de su nacimiento. En Mateo capítulo 2, versículo 12, se nos dice que fueron advertidos en sueños de no regresar ante Herodes y tomaron un camino diferente para volver a su tierra. Así, un sueño los ayudó a proteger al Mesías recién nacido de un peligro inminente. Estos relatos muestran algo claro: cuando Dios usa sueños para comunicarse, no lo hace sin propósito. Cada sueño descrito en la Biblia tiene un significado profundo y una conexión directa con los planes divinos. Pero debes saber algo más: no todos los sueños son de Dios. La Biblia nos advierte sobre esto. Jeremías capítulo 23, versículo 32 dice: Yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y frivolidades. Esto significa que no todo sueño que tienes proviene del cielo. Hay sueños que son simplemente reflejo de tus deseos, miedos o experiencias terrenales. Entonces, ¿cómo puedes saber si un sueño proviene de Dios? Continuaremos explorando las señales y características de los sueños divinos en la próxima parte. Porque entender esto no solo puede cambiar la manera en que ves tus noches de descanso, sino también la manera en que percibes la relación con tu fe y tu Creador. Para saber si un sueño proviene de Dios, primero debemos analizar cómo opera un sueño divino según las Escrituras. Los sueños que vienen de Dios tienen características específicas que los diferencian de los sueños comunes. Una de las primeras claves es la claridad del mensaje. Los sueños divinos no suelen estar marcados por la confusión o el caos. Aunque pueden parecer simbólicos, como el de las labillas de José o las vacas del faraón, siempre incluyen un propósito claro cuando Dios revela su significado. Esto es lo que transformó a José y Daniel en intérpretes clave de sueños. Ellos entendían que estos mensajes no provenían de su sabiduría, sino de la sabiduría divina. En Daniel capítulo 2, versículos del 1 al 49, vemos uno de los ejemplos más poderosos de esto. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente, tanto que exigió no solo la interpretación, sino que alguien le revelara el contenido del sueño, ya que no confiaba completamente en los sabios de su reino. Los magos y adivinos del rey no pudieron cumplir con esta demanda, pero Daniel, confiando en el poder de Dios, reveló no solo el sueño, sino también su significado, apuntando a la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Otra señal notable de un sueño divino es su impacto emocional y espiritual. Un sueño que proviene de Dios tiene la capacidad de quedarse contigo, de resonar profundamente en tu alma y de generar una sensación de urgencia, paz o temor reverente hacia Dios. Como cuando el ángel habló a José, el esposo de María, su respuesta inmediata fue obedecer sin cuestionar. Esto nos lleva a una de las preguntas más significativas: ¿cómo debemos responder cuando creemos que Dios nos envió un mensaje a través de un sueño? Primero, es importante buscar dirección en la oración y en la palabra de Dios. Tal como lo hizo Daniel o José, debemos acudir directamente a Dios para buscar sabiduría y claridad. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto se aplica perfectamente al discernimiento de los sueños. No debemos confiar en nuestra propia percepción, sino permitir que Dios nos ilumine. Es crucial recordar que si un sueño proviene de Dios, este no contradirá su palabra. La Biblia es la brújula que los cristianos deben usar para interpretar cualquier experiencia, y eso incluye los sueños. Si un sueño te incita a algo que va en contra de los mandamientos de Dios o los principios de la Biblia, puedes estar seguro de que ese sueño no es divino, aunque pueda parecer espiritual. Es aquí donde comprendemos una predicción clave: aunque los sueños pueden ser una herramienta de comunicación divina, también pueden ser una trampa del enemigo. El mismo Jeremías capítulo 23, versículo 25 advierte: He oído lo que los profetas dijeron, que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Esto nos enseña que no todos los sueños que parecen tener un significado espiritual son necesariamente de origen divino.
Más bien, pueden venir del enemigo con el propósito de engañar. Por eso, todo sueño debe pasar por el filtro del discernimiento espiritual. Algunas personas se preguntan, ¿pero esto sigue siendo relevante hoy? ¿Dios sigue usando sueños para comunicarse con nosotros? La respuesta es un rotundo sí. Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos recuerda, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto significa que el mismo Dios que habló a través de sueños en el pasado puede seguir haciéndolo hoy si así lo desea. Algunos testimonios de cristianos modernos respaldan esta idea. Personas en diferentes partes del mundo, particularmente en contextos donde la Biblia no está disponible fácilmente, han reportado haber recibido visiones claras de Jesús o mensajes divinos a través de sueños. Y aunque estos testimonios no reemplazan la autoridad de la Escritura, son una señal de que Dios obra de maneras misteriosas y poderosas. Ahora bien, esto no significa que todos los cristianos experimentarán sueños divinos, ni que los sueños sean el único medio de comunicación de Dios. Dios puede hablar a través de su palabra, de otras personas, de los acontecimientos de la vida o incluso de un susurro interior en nuestro espíritu. Sin embargo, no debemos subestimar el potencial de un sueño para cambiar nuestra vida o confirmar un llamado de Dios. Cuando analizamos los sueños divinos en la Biblia, encontramos tres propósitos principales para ellos: revelación, advertencia y dirección. En primer lugar, los sueños proporcionan revelación divina, como cuando Dios reveló a José el futuro de Egipto. En segundo lugar, los sueños dan advertencias, como vimos con los magos que fueron advertidos de no volver a Herodes. Y finalmente, los sueños ofrecen dirección, como en el caso de José, el esposo de María, quien recibió instrucciones claras sobre su papel en la crianza del Mesías. Identificar estos propósitos puede ayudarte hoy a discernir si un sueño que tuviste tiene algún peso espiritual o si se trata simplemente de tus pensamientos o preocupaciones subconscientes. Pero incluso cuando crees que has identificado un propósito, es vital seguir buscándolo en oración. Dios no es un Dios de confusión, y Él no te abandonará en el proceso de entender su voluntad. Finalmente, recuerda algo esencial: Dios busca una relación personal contigo. Aunque un sueño puede ser una forma especial de comunicación, siempre será un complemento, nunca un sustituto de la relación diaria que Él quiere contigo en oración, en la lectura de su palabra y en la comunión constante. Los sueños divinos son como notas escritas de un padre amoroso, diseñadas para fortalecer el vínculo entre tú y Él. Pero si no estás buscando ese vínculo de manera activa, podrías no reconocer su voz, ya sea en sueños o en cualquier otro medio. No subestimes ese vínculo, porque es allí donde hallarás el verdadero propósito detrás de cualquier mensaje que Él decida enviarte. Con esto, hemos explorado el propósito y la relevancia de los sueños en la Biblia y en nuestras vidas. Pero esto solo es el comienzo. En la siguiente sección, meditaremos más profundamente sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida y descubrir si tus sueños tienen un mensaje especial de Dios esperando ser descifrado. ¿Qué hacemos si creemos que un sueño es un mensaje de Dios? ¿Cómo podemos estar seguros de que no es simplemente producto de nuestra imaginación, o peor aún, una distracción del enemigo? Aquí es donde entra el papel esencial del discernimiento espiritual. Discernir si un sueño tiene un origen divino no es algo que simplemente surja de nuestra intuición, sino que es un proceso guiado por el Espíritu Santo. Jesús mismo prometió en Juan capítulo 16, versículo 13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». El Espíritu Santo es nuestro guía en todo, y también en la interpretación de experiencias espirituales como los sueños. Entonces, ¿cómo discernir? Primero, como mencionamos en la sección anterior, todo sueño potencialmente divino debe ser evaluado bajo la luz de la palabra de Dios. Si el contenido de tu sueño contradice las Escrituras, puedes descartarlo como una fuente de confusión o como producto de tu subconsciente. Dios no puede contradecirse, porque su carácter es perfecto e inmutable. En segundo lugar, es importante orar por la interpretación. La oración es fundamental para entender no solo el significado de un sueño, sino también cómo aplicarlo en tu vida. Recuerda a Daniel, él no solo se apoyó en su habilidad natural, sino que buscó la ayuda directa de Dios para interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. En Daniel capítulo 2, versículo 19, se nos dice, «Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo». Dios promete responder a quienes lo buscan de todo corazón. Jeremías capítulo 33, versículo 3 declara,
clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué no intentar esto en tu vida diaria? En tercer lugar, busca confirmación a través de la sabiduría de otros cristianos maduros en la fe. Tal como el faraón buscó a José, a veces necesitamos la perspectiva de alguien con una conexión profunda con Dios para ayudarnos a discernir correctamente. En Proverbios capítulo 15, versículo 22 se nos recuerda: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Hablar con un pastor, un líder espiritual o un amigo en la fe de confianza puede traerte claridad y una mayor comprensión sobre el significado de un sueño. Pero tal vez te estás preguntando algo más personal: ¿y si mis sueños no tienen mensaje alguno? ¿Y si Dios no me habla a través de sueños? Aquí es importante recordar que Dios tiene maneras ilimitadas de comunicarse con nosotros y que los sueños no son ni la única ni la más común. No todos los creyentes experimentarán sueños divinos, pero eso no significa que Dios no esté trabajando en sus vidas. A veces, esa voz que buscas en los sueños está en la lectura de tu Biblia diaria, en un sermón que escuchas un domingo o incluso en el consejo amoroso de una persona que te rodea. No olvides que la comunicación de Dios no se limita a nuestras expectativas humanas. Él siempre sabe la mejor manera de hablarnos. Además, es importante reflexionar sobre por qué Dios podría usar los sueños como un canal de comunicación. Hay un misterio y una intimidad en los sueños que nos desconecta del ruido diario de la vida. Mientras dormimos, nuestras defensas están bajas y nuestras preocupaciones no nos consumen. ¿No es increíble pensar que Dios podría aprovechar este estado para acercarse a nosotros de una manera única? Los sueños son un espacio privado donde Él puede plantar semillas de sabiduría, advertencias o revelaciones sin la interferencia de nuestras dudas o distracciones diurnas. Aún así, también debemos recordar que no todos los sueños son mensajes divinos. Nuestro cerebro es una máquina compleja que compila y procesa información aún mientras dormimos. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 3 se nos dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Esto nos recuerda que a veces nuestros sueños son simplemente un reflejo de nuestras preocupaciones del día a día, nuestras emociones o nuestras experiencias recientes. No es sabio espiritualizar cada sueño que tenemos, pero tampoco debemos descartarlos automáticamente sin buscar la guía de Dios. Un punto más profundo de análisis es cómo los sueños divinos pueden impactar nuestra vida espiritual. Si Dios te da un sueño con un mensaje claro, debes estar dispuesto a actuar. Los sueños divinos casi siempre requieren una respuesta por parte del creyente. Piensa en José, el esposo de María. Si hubiera ignorado el sueño del ángel, podría haber abandonado a María y rechazado su papel en el plan de salvación. Piensa en los magos: si hubieran desatendido la advertencia del sueño, podrían haber puesto en peligro a Jesús al regresar a Herodes. Dios no nos revela cosas para que simplemente nos maravillemos, lo hace porque espera que participemos activamente en su plan. Por último, desde el punto de vista espiritual, los sueños también nos desafían a confiar más en la soberanía y los métodos misteriosos de Dios. A veces, podemos sentir que no entendemos por qué Dios trabaja de una manera u otra, pero los sueños divinos nos recuerdan que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Isaías capítulo 55, versículo 8. Incluso si un sueño tiene símbolos que no comprendes de inmediato, es posible que Dios te los revele en el momento adecuado, según su tiempo perfecto. En resumen, si tus sueños te han inquietado o inspirado, no los descartes sin antes orar, reflexionar y buscar la dirección de Dios. Él sigue guiando, instruyendo y hablando a través de las formas que nosotros, en nuestra limitada comprensión humana, a menudo pasamos por alto. Estás filtrando tus sueños a través de la palabra de Dios y el discernimiento del Espíritu Santo. Si es así, puedes estar seguro de que cualquier mensaje divino que recibas será para tu edificación espiritual y para su gloria eterna. Entonces, después de todo lo explorado, volvamos a la gran pregunta: ¿tus sueños son mensajes de Dios? La respuesta no es un simple sí o no, porque depende de cómo estés dispuesto a buscar, escuchar y discernir. Lo que es absolutamente cierto es que Dios ha usado sueños a lo largo de la historia bíblica para comunicar mensajes poderosos, y no hay nada que sugiera que Él no pueda hacerlo hoy. Sin embargo, como hemos visto, discernir si un sueño es de origen divino requiere oración, el estudio de la palabra y una vida espiritual activa. Es posible que esta noche sueñes algo que te desconcierte o fascine. ¿Qué harás con ese sueño? Mi invitación para ti es que no lo ignores. Ora y dile a Dios: Señor, si esto es de ti, guíame para entenderlo.
Si no lo es, protégeme y enfoca mis pensamientos en ti. Porque el acto de buscarle en humildad es siempre el primer paso hacia cualquier revelación divina. Dios sigue siendo un comunicador creativo y lleno de amor. Si alguna vez has sentido que Él te habla en sueños, o incluso si no tienes la certeza, tómalo como un recordatorio de que está cerca y que no hay lugar, ni siquiera en tus sueños, donde su presencia no pueda alcanzarte. Si este tema te ha tocado el corazón hoy, compártelo con alguien más, porque tal vez Dios también esté preparando sus corazones para su mensaje. Y recuerda, no importa si Dios te habla en sueños, en susurros o a través de la escritura, lo importante es que Él quiere hablarte que estás escuchando. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Has tenido sueños que consideras divinos? Déjanos un comentario abajo y comparte tu experiencia. Y si sientes que alguien necesita escuchar esto, no dudes en compartir el vídeo. Gracias por acompañarnos hoy, y que el Señor te bendiga mientras sigues buscando su voz en todas las áreas de tu vida.